Hola, formo parte del equipo que desarrolla el generador para las plataformas de Apple en GeneXus. Desde el último evento GeneXus en 2019 pasaron muchas cosas en el mundo de Apple. Comencemos con iOS y iPadOS. En estos 2 años, Apple liberó 2 versiones del sistema operativo. iOS 14 introdujo múltiples nuevas formas de interactuar con nuestras aplicaciones. iOS 15 refinó la experiencia y agregó nuevas funcionalidades para que el usuario pueda sacarle más provecho a sus dispositivos iOS. Si resumimos los cambios en estas 2 últimas actualizaciones, podemos ver que los mismos se centran en 3 pilares. Estos son privacidad, con cambios enfocados a empoderar al usuario con la protección de sus datos, cambios de User Interface, introduciendo nuevos controles para utilizar nuestros dispositivos, y nuevas APIs, que permiten crear nuevas experiencias. Empecemos viendo las nuevas protecciones a la privacidad del usuario. A partir de iOS 14, el usuario puede elegir si le da permiso a la aplicación a usar su ubicación precisa o solo su ubicación aproximada. La ubicación aproximada permite identificar en qué ciudad o región se encuentra el usuario, pero no permite identificar dónde dentro de esta. En GeneXus agregamos soporte para esta nueva funcionalidad, así como también la posibilidad de que las aplicaciones soliciten la ubicación precisa si es necesario. En iOS 15 continúan las mejoras a la protección a la ubicación del usuario. Se agrega la posibilidad de usar el botón de ubicación predefinido del sistema, que permite al usuario proveer su ubicación una sola vez a la misma, y no necesita solicitar el permiso todas las veces. Con iOS 14, Apple refuerza su vigilancia sobre el uso de datos personales en las aplicaciones que se distribuyen en la App Store. A partir de iOS 14.5, las aplicaciones que usen datos personales para rastrear al usuario deben solicitarle el permiso explícito del mismo. En caso de no hacerlo, la aplicación puede ser removida de la tienda. Además, los desarrolladores deben informar sobre el uso de datos personales en sus aplicaciones en la App Store. Deben informar qué información personal recompilan y cuáles de estos datos se usan para rastrear al usuario. Y en una versión futura de iOS 15, el sistema operativo podrá recompilar estadísticas de uso de datos de las aplicaciones y presentar al usuario un reporte de la actividad de cada aplicación. Los cambios en la interfaz de usuario comienzan con iOS 14 y la posibilidad de que las aplicaciones provean widgets. Los widgets son pequeñas aplicaciones de interacción limitada que proveen información dinámica al usuario según la ubicación o la hora del día. Además, pueden proveer acceso directo a una funcionalidad de la aplicación. iOS 14 también introduce la biblioteca de aplicaciones para poder limpiar las páginas y páginas de aplicaciones en el iPhone a medida que vamos instalándolas. Y iPadOS 15, los widgets y la biblioteca de aplicaciones también están disponibles en el iPad. iOS 15 potencia el antiguo modo de no molestar. La funcionalidad que lo suplanta se llama enfoque y permite crear distintos perfiles donde se puede elegir cuáles notificaciones silenciar y cuáles no. Luego de usar un enfoque, el sistema operativo presenta un resumen de las notificaciones que ocurrieron en las demás aplicaciones que no formaban parte del mismo. Las notificaciones también tienen un nuevo estilo con iconos más grandes y más contenido. SharePlay permite crear experiencias compartidas entre varios usuarios a través de una llamada de FaceTime. Podemos escuchar una canción o mirar un video donde todos los participantes de la llamada tienen sincronizada la reproducción. Esta funcionalidad estará disponible en una próxima actualización de iOS 15. Otra funcionalidad nueva de iOS 14 son las App Clips. Un App Clip es una versión reducida de una aplicación que permite acceso a una funcionalidad específica. La ventaja de un App Clip frente a una aplicación completa es que puede usarse sin necesidad de bajarse del App Store. Los App Clips están limitados a 10 MB de tamaño. iCloud Private Relay es un servicio incluido en las suscripciones pagas de iCloud que actúa como una VPN para cierto tipo de tráfico de red del dispositivo. iCloud Private Relay se encargará de redireccionar el tráfico inseguro de las aplicaciones, es decir, el tráfico HTTP. También redireccionará el tráfico de Safari y consultas de DNS. No se verán afectadas las conexiones a red local o dominios de nombres privados. Pasemos a hablar de watchOS. Con la introducción del nuevo Apple Watch Series 7 y su diseño de pantalla completa, la familia de Apple Watch ahora viene en un total de 6 tamaños. El nuevo Series 7 tiene un tamaño de 41 o 45 milímetros y siguen los antiguos Series 3 de 38 o 42 milímetros y el Series 6 de 40 a 44 milímetros. Ahora veamos las novedades de tvOS. Este año, Apple lanzó un nuevo modelo de Apple TV 4K con un procesador A12 Bionic y un rediseñado Siri Remote. Este nuevo procesador permite a la nueva Apple TV 4K reproducir contenido HDR en hasta 60 cuadros por segundo. tvOS 14 agrega funcionalidades nuevas como Picture in Picture, que permite continuar mirando un video mientras se navega por la interfaz del dispositivo. Compatibilidad con el nuevo Siri Remote en todas las Apple TV que ejecutan tvOS 14. tvOS 15 además agrega soporte para SharePlay en una futura versión. Ahora hablemos de macOS.
macOS ha tenido 2 años bastante interesantes. En 2019 se liberó macOS Big Sur, con el mayor rediseño desde la transición a macOS 10. El cambio fue tan significativo que es la versión 11 de macOS. Y este año le sigue macOS Monterrey, que busca pulir aún más la experiencia de usuario. Sin embargo, el cambio más significativo que ha tenido macOS en estos 2 años ha sido la transición del procesador basado en la arquitectura propietaria de Apple llamado M1. Este nuevo chip ha significado un verdadero antes y después en la experiencia de uso de una Mac, gracias a la potencia y eficiencia que introduce. Pero tal vez el aspecto más interesante de este chip es su capacidad para ejecutar aplicaciones para iPhone y iPad de manera nativa en la Mac. En GeneXus no tenemos problemas en usar este nuevo chip, solo deben asegurarse de instalar Cocoa Pods a través de Homebrew. Con GeneXus 17, al igual que en versiones anteriores, hemos venido acompañando los lanzamientos de los nuevos sistemas operativos y versiones de Xcode. Desde que se liberó GeneXus 17 y hasta el Upgrade 5, hemos soportado todas las versiones de Xcode desde su versión inicial hasta la versión 12.5. Y me complace anunciar que en el Upgrade 6 no es diferente, ya que agregamos soporte para Xcode 13 y Cocoa Pods 1.11. Esto es importante, ya que macOS Monterrey solo soportará versiones de Xcode 13 o superiores. Y desde abril de 2022, todas las aplicaciones para iOS y iPadOS que se quieran distribuir en la App Store deberán estar compiladas con Xcode 13. Lo mismo aplicará para aplicaciones de watchOS y tvOS. A partir de iOS 15, iPadOS 15, macOS 12, watchOS 8 y tvOS 15 se deprecó el soporte para TLS 1.0 y 1.1. El soporte para los mismos será retirado en una futura versión de los sistemas operativos. Es por eso que recomendamos que actualicen a TLS 1.2 o 1.3 si es posible, para mejorar la seguridad de sus aplicaciones. También estuvimos trabajando en grandes funcionalidades junto a los demás generadores de GeneXus. Estas son algunas de ellas. Agregamos soporte para el Design System Object para potenciar y facilitar la configuración del estilo de nuestras aplicaciones. Les recomiendo ver la charla relacionada sobre el tema. También trabajamos en mejorar la experiencia del uso de mapas en aplicaciones GeneXus. Pueden ver un ejemplo de los tipos de mapas que se pueden usar en GeneXus en la charla relacionada. Continuamos completando nuestra API de UI Testing dentro de GeneXus junto con GXTest. Y trabajamos en el soporte de Super Apps en GeneXus que ejecuten en iOS. Pueden saber más sobre Super Apps en esta charla. Además trabajamos en las siguientes nuevas funcionalidades: SSL Pinning, una nueva API y control para videos, soporte para Firebase Crashlytics y la posibilidad de configurar un panel para acceder directamente a la configuración de notificaciones de nuestra aplicación desde el sistema operativo. Y esas eran solo algunas de las nuevas funcionalidades, porque agregamos muchas más, pero son tantas que no podemos nombrarlas por separados en esta charla. Y en el futuro estamos trabajando en nuevas funcionalidades como soporte de Swift UI en los controles que provee GeneXus, así como también soporte de Swift UI en User Controls 2.0. También estamos trabajando en distribuir nuestro Flexible Client usando el formato XC Frameworks para mejorar el soporte de Macs con Apple Silicon y evitar tener que recompilar las aplicaciones cada vez que se cambie la versión de Xcode. Estamos trabajando en el soporte de Mac Catalyst para que puedan generar aplicaciones nativas para cualquier Mac. Finalmente, también estamos trabajando en mejorar el soporte de Swift Packages en el Flexible Client, tanto para que puedan usar en sus propios Extension Libraries, así como también para que nosotros distribuyamos propio Flexible Client como Swift Packages. En nombre de todo el equipo del generador de Apple en GeneXus, les agradezco que hayan visto esta charla. Muchas gracias y estamos deseosos de escuchar sus comentarios. Disfruten el resto del evento.